Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, puede parecer básico, pero es súper crucial para que la música suene pro, el manejo de los niveles y la dinámica. ¿Se han fijado cómo algunas canciones tienen esa claridad, esa potencia, mientras otras suenan como un poco desordenadas? Justamente. El material que tenemos hoy, unos apuntes bastante detallados sobre técnicas de mezcla y masterización, se enfoca justo en esos pilares. Quizá no son los efectos más llamativos, ¿no? Pero son los que sostienen todo el edificio sonoro, digamos. Exacto. La idea es desgranar estos conceptos técnicos, desde cómo preparar bien las pistas hasta cómo controlar la energía final. Queremos entender qué es lo que realmente marca la diferencia según este material, ¿cierto? Eso mismo. Así que, bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? Los niveles. El primer gran apartado de estos apuntes es justamente eso, el manejo de niveles. Lo describen como la base misma de la claridad. Suena lógico, ¿no? El punto de partida. Así es. Y dentro de eso, el primer paso técnico, digamos, es lo que llaman etapa de ganancia, o gain staging. La idea clave aquí no es simplemente ajustar el volumen que oyes, sino optimizar la señal antes de empezar a meterle mano con procesos. Optimizarla. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Significa buscar un nivel saludable, que no esté ni muy bajo ni muy alto. Ajá. ¿Y por qué es tan importante este paso inicial? ¿Qué problemas te evita? Principalmente dos. Primero, mejora la relación señal-ruido. O sea, si grabas o trabajas con señales muy bajitas, bueno, al subirlas después, también subes el ruido de fondo que siempre está ahí, ¿viste? Claro, el ruido de base. Exacto. Y segundo, que es fundamental, previene el recorte digital, el famoso clipping, Uf, el clipping. que es cuando la señal es demasiado fuerte para el sistema y se corta. Estos apuntes recalcan que esto hay que hacerlo o al grabar o apenas importas los audios a tu sesión de mezcla. Es lo primerito. Qué interesante. Y mencionan algo curioso. Dicen que no es solo relevante para equipos analógicos viejos. No, para nada. Que incluso en digital, muchos plugins que emulan hardware clásico, bueno, están hechos para reaccionar de cierta forma a niveles de entrada específicos. Totalmente. Si la señal entra muy fuerte, pueden saturar de una forma que no quieres, y si entra muy bajita, quizá ni se activan como deberían. No trabajan bien. Entiendo. ¿Y dan algún consejo práctico para esto del gain staging? Sí, de hecho, uno útil es nivelar las pistas, por ejemplo, usando automatización de volumen o la ganancia del clip de audio mismo antes de ponerle un compresor. Ah, mira. ¿Por qué antes? Porque si una pista tiene partes muy fuertes y otras muy suaves, el compresor puede volverse loco, reaccionar de forma muy brusca. Si nivelas antes, le das al compresor una señal más pareja, más consistente para trabajar. Tiene sentido. Y incluso para voces o bajos, cosas muy dinámicas, sugieren usar un compresor muy sutil que apenas reduzca 2 o 3 dB, no tanto para comprimir el sonido en sí, sino como una guía, ¿sabes? Para ayudarte a ajustar manualmente la ganancia inicial de forma más precisa. Hablan de apuntar a un nivel promedio, alrededor de 0 dBu como referencia, para que los plugins trabajen en su zona de confort, digamos. Ok. Hay una aclaración técnica en el material que me parece importante para no liarnos. Distinguen entre el cero analógico, el 0 dB que ves en una consola vieja, a menudo 0 dBu o 0 BU, Ajá. y el cero digital, el 0 dBFS, que es el techo absoluto, el punto de no retorno antes del clipping digital. Exacto, son cosas distintas. Y también separan la idea de calibrar los convertidores, que a veces se hace a menos 18 dBFS como un estándar técnico, del nivel al que tú pones, no sé, el bombo o la voz en tu mezcla. Claro, una cosa es la calibración del sistema y otra el nivel artístico de cada elemento. Son conceptos relacionados, pero no lo mismo. El flujo lógico que proponen es: primero, calibración técnica se aplica. Segundo, etapa de ganancia pista por pista. Y tercero, ya el balance general de la mezcla. Entendido. Entonces, una vez que cada pista tiene su nivel de entrada saludable, llegamos al balance de volúmenes. Y aquí el material se pone como muy enfático, ¿no? Lo llaman el pilar más fundamental. Sí, le dan muchísima importancia. Incluso dicen que un buen balance puede ser el 90% de una mezcla exitosa. A ver, ¿no será mucho? Podría parecer exagerado, sí, pero la argumentación tiene su lógica. Piensa que el balance es la relación entre todo, la estructura.
Si la voz está hundida o la batería te tapa todo, no hay EQ ni compresor mágico que arregle eso de raíz. Claro, es la base. Un error ahí y la canción suena débil o confusa, sin importar cuántos plugins carísimos le pongas encima. De hecho, rescatan una frase clave. Un buen balance con pocos procesos siempre sonará mejor que un mal balance maquillado con muchos. Eso es fuerte. Y muy cierto, creo. Y sí, requiere tiempo y oído. Sugieren que solo ajustar los niveles relativos, los faders, puede llevar fácil de 4 a 10 horas de trabajo concentrado. ¡Wow! 4 a 10 horas solo moviendo faders. Eso sí que pone las cosas en perspectiva. Entonces, la recomendación práctica que dan es bastante radical, ¿no? No añadir ningún procesador, ni EQ, ni compresión, hasta que la canción suene lo mejor posible solo con volumen. Esa es la disciplina que proponen, sí. Empezar por el elemento central, quizás la base rítmica, batería y bajo. Luego meter la voz, encontrar su lugar perfecto respecto a esa base. Y después ir sumando el resto, siempre buscando el equilibrio solo con los faders de volumen. Disciplina pura. Y otro punto crucial que mencionan para ser consistente. Intentar mezclar siempre manteniendo un volumen de escucha constante en los monitores, que no esté subiendo y bajando el volumen general todo el tiempo. Ajá, para calibrar el oído, tener una referencia estable. Exacto. Y también sugieren empezar el balance escuchando en mono. ¿Por qué en mono? ¿Cuál es la lógica? La idea es que el mono es como el campo de batalla más difícil, digamos. Todos los sonidos pelean por el mismo espacio central. No tienes el truco del estéreo para separar cosas. Claro, todo está ahí, en el medio. Si consigues que los elementos se entiendan, que se distingan y funcionen bien en mono, es casi seguro que van a sonar todavía mejor cuando los abras al estéreo. Hacerlo al revés puede ser engañoso. A veces el espacio estéreo te puede estar tapando problemas de frecuencias que chocan o elementos que se enmascaran. ¿Y te tienta a arreglarlo con EQ o compresión? Exacto. Un mal balance te lleva casi inevitablemente a sobreprocesar para hacer sitio, cuando quizás un simple ajuste del fader era la solución más limpia y elegante. Y hablando de estéreo, eso nos lleva derechito al siguiente punto: panorama y estereofonía. O sea, cómo distribuimos los sonidos de izquierda a derecha. Dicen que una mala gestión de esto puede hacer que la mezcla suene confusa o plana. ¿Y cómo secta el panorama la claridad, concretamente? Bueno, una técnica interesante que mencionan es panear algunos elementos secundarios como guitarras rítmicas, sintes de acompañamiento, esas cosas, un poco hacia los lados. No al extremo, pero sí abrirlos. Ajá. Y esto puede, como por arte de magia, dejar más espacio libre en el centro para que la voz principal, o el bombo, o el bajo, se definan mucho mejor. A veces sin necesidad de ecualizarlos o comprimirlos más. O sea, limpias el centro moviendo cosas a los lados. Exacto. Explican que funciona por la ley de panorama, que básicamente es cómo nuestro cerebro interpreta las diferencias de volumen entre el oído izquierdo y derecho para ubicar un sonido en el espacio. Creamos separación. Pero ojo, también advierten sobre un error común. El Big Mono. ¿Qué es eso? Suena raro. Suena raro, ¿sí? Se refieren a la tendencia de usar demasiados sonidos que ya de por sí son estéreo. Sintetizadores con efectos súper amplios, reverbs gigantescas en un montón de pistas. Ah, ok. Y al mismo tiempo tener pocos elementos claramente definidos como mono en el centro, voz, bombo, bajo, caja. Paradójicamente, dicen, demasiada información estéreo así, difusa, puede hacer que la mezcla suene borrosa, sin un foco claro, sin pegada. ¿Y por qué pasa eso? Explican que es como si el cerebro se saturara. Demasiada información lateral que procesar y entonces pierde la capacidad de enfocarse en los elementos centrales, los que suelen llevar el peso de la canción. Entonces, la recomendación es ser más selectivo con las pistas estéreo. Exactamente. Usar pistas estéreo cuando el sonido lo pide. No. Un piano grabado bien en estéreo, un coro. Pero muchas veces sugieren que es más efectivo construir la imagen estéreo usando varios sonidos mono y paneándolos tú estratégicamente. Controlar tú dónde va cada cosa. Eso. Y un punto clave que repiten, la compatibilidad mono. Es vital, dicen, chequear constantemente cómo suena la mezcla en mono,
no solo en estéreo. ¿Y por qué es tan vital? Porque muchísima gente escucha música en dispositivos mono, teléfonos, muchos altavoces Bluetooth, sistemas de sonido en bares o discotecas a veces están en mono. Cierto. No lo piensas, pero es verdad. Entonces, la regla que proponen es, si suena bien en mono, casi seguro sonará bien en estéreo. Pero al revés, no siempre es cierto. Una mezcla puede sonar espectacular en estéreo y derrumbarse en mono si no tuviste cuidado. Buen punto. ¿Y mencionan herramientas específicas para controlar la imagen estéreo? Sí, hablan de los ecualizadores mid-side, que son interesantes porque te permiten procesar de forma separada la información que está en el centro, el mid, de la que está en los lados, el side. Por ejemplo. Por ejemplo, podrías realzar un poquito los agudos solo en los lados para dar aire a la mezcla sin afectar la voz que está en el centro. O al revés, controlar un exceso de graves en los lados que puede estar embarrando todo sin tocar el bajo que está en el centro. Es una herramienta bastante quirúrgica para eso. Muy bien. Hemos cubierto la base de los niveles, la ganancia inicial, el balance fundamental y el panorama para crear espacio. Parece que ya tenemos una estructura bastante clara. Pero, ¿qué pasa con la energía dentro de cada sonido? Ese golpe, esa pegada, esa consistencia. Eso nos lleva al segundo gran pilar del que hablan, el control de la dinámica. Exacto. Aquí ya entramos en el terreno de la compresión, la limitación e incluso el clipping usado a propósito. Empecemos por la compresión. El material es súper claro en esto. La función principal de un compresor es controlar el rango dinámico de un sonido. O sea, la diferencia entre sus partes más fuertes y más fuertes. Eso mismo. No es simplemente una herramienta para subir el volumen, aunque a veces lo parezca. Su objetivo es controlar esa variación de nivel. ¿Y cómo se logra ese control? ¿Con qué parámetros? Principalmente con el ataque, attack, y la liberación, release. Ajustándolos bien, estratégicamente, puedes darle forma al carácter del sonido. Un ataque rápido, por ejemplo, puede controlar picos iniciales muy agresivos, como en una caja o una percusión. Ajá. Mientras que un ataque más lento deja pasar ese primer golpe, ese transitorio inicial, y actúa más sobre el cuerpo del sonido, dándole como más sustain. Y el release controla cuánto tiempo tarda el compresor en dejar de actuar una vez que la señal baja del umbral. Suena complejo. Lo es un poco al principio. La clave, insisten mucho en esto, es que no hay ajustes universales. No hay una receta mágica que funcione para todo. Depende totalmente del sonido que tienes delante y de qué quieres lograr con él. Hay que entender el porqué de cada ajuste, no solo copiar números de un tutorial. ¿Dan ejemplos concretos de usos? Sí, dan varios. Para voces, por ejemplo, mencionan de nuevo que la automatización de volumen previa es ideal, como hablamos antes. ¿Para nivelar primero? Exacto. Y luego un compresor rápido, tipo el clásico 1176 que tiene ataques rapidísimos, entre 20 y 800 microsegundos, puede ser útil para controlar esas consonantes explosivas, las P's, las T's, y dar una sensación de presencia más constante, más en tu cara. Ok, para estabilizarla. Sí. Para bajos tipo 808, curiosamente, mencionan más una técnica de producción. Usar el glide o portamento en el sampler para suavizar las transiciones entre notas y así controlar la dinámica desde la creación misma del sonido. Mira qué interesante. Controlar dinámica sin compresor. A veces se puede. Y sobre el release del compresor, sugieren ajustarlo al carácter del sonido. Quizás un release más lento para una interpretación vocal muy dinámica, muy nerviosa para suavizarla un poco, o al contrario, un release más rápido si el sonido original es un poco apagado y quieres darle más vida, más movimiento. También hacen una distinción entre compresores pensados para canales individuales, que suelen ser mono, y a veces tienen menos headroom, menos margen antes de distorsionar, y compresores diseñados para grupos o para el bus de mezcla, como los estilo API o SSL clásicos, que están preparados para manejar señales más complejas, más densas, y tienen más headroom. Para aguantar más nivel, digamos. Exacto. Y mencionan una técnica poderosa, la compresión paralela. Ah, esa la he oído nombrar. ¿Cómo funciona? Consiste en mezclar la señal original sin comprimir con una versión muy, muy comprimida de la misma señal. Creas una pista duplicada,
la comprimes a tope y luego la mezclas sutilmente por debajo del original. ¿Y qué consigues con eso? El resultado, explican, es que aumentas la densidad y el volumen percibido de la pista, pero sin aplastar por completo la dinámica natural de la pista original, porque sigues teniendo esa señal limpia ahí. Es como tener lo mejor de los dos mundos, pegada y dinámica. Suena bien esa técnica. Ahora, pasemos a los limitadores, que a veces se confunden con los compresores, ¿no? Pero el material los diferencia claramente. Totalmente. Un limitador tiene un propósito muy, muy específico. Actuar como un muro de ladrillo sónico. Evita que cualquier pico de señal supere un umbral que tú le marcas. Punto. Un techo. Muy rápidos y excesivos, esos que se escapan. No está pensado para modelar el sonido o controlar la dinámica general como un compresor. Y aquí, ojo, lanzan una advertencia seria. ¿Cuál? Usarlos de forma agresiva, sobre todo durante la mezcla, es muy destructivo. Puede generar distorsión que se oye, incluyendo artefactos digitales feos llamados aliasing, y lo peor, aplastar por completo el rango dinámico. Te deja la música sin vida, sin impacto, ¿sabes? Plana. Hay que usarlos con cuidado, entonces. ¿Hay diferencias entre los limitadores de software y los de hardware? Mencionan que los limitadores de software modernos suelen tener una ventaja importante, la función de look ahead. Look ahead. Mirar adelante. Y a menudo más transparente que muchos limitadores analógicos que reaccionan a posteriori. Ah, tecnología. En la etapa final, en la masterización, dicen que su uso debe ser muy sutil. Para música comercial, pop, rock, etc., hablan de aplicar apenas 0.5 a 1 decibel de reducción de picos, solo para controlar esos transitorios más rebeldes sin afectar el cuerpo, la sustancia de la mezcla. O sea, muy poquito. Es importante entonces no confundir un limitador con un compresor tipo 1176, que como decías busca estabilizar la dinámica general, darle carácter, no solo cortar picos. Exacto. Son herramientas distintas para trabajos distintos, aunque reconocen que en algunos géneros, sobre todo más urbanos o electrónicos, es común mezclar hacia un limitador en el bus maestro para obtener ya un cierto sonido o nivel de referencia. Sí, eso se oye mucho. Pero advierten que hay que hacerlo con mucho cuidado y sabiendo bien lo que haces para no cargarte la mezcla antes de tiempo. La filosofía que proponen no se basa en mirar cuánto marca el medidor de reducción de ganancia, sino en escuchar. Se limita lo necesario para controlar los picos sin que el sonido se sienta aplastado, sin que pierda vida, sin que distorsione de forma fea. El oído manda. el oído siempre manda. Y muy relacionado con esto está el concepto de clipping o recorte. ¿Qué nos dice el material sobre esto? Explican que el clipping ocurre cuando la forma de onda intenta pasar del nivel máximo digital, el 0 dBFS, y como no puede, su parte de arriba o de abajo o ambas se corta, se aplana, como si le pasaras una tijera. Vale. Y distinguen entre soft clipping, que es un recorte más gradual, más suave, que a menudo introduce armónicos y se parece un poco a la saturación. Ajá, como la distorsión caída. Algo así. Y el hard clipping, que es un corte abrupto, instantáneo, mucho más agresivo. ¿Y esto del clipping es siempre malo? Porque a veces oyes a gente que dice que lo usa creativamente. Curiosamente, el material indica que no siempre es malo. Puede usarse de forma intencional y controlada. Sobre todo el soft clipping, la saturación. Puede añadir carácter armónico, engordar un sonido y aumentar el volumen percibido. Incluso dicen que a veces puede domar transitorios muy agresivos de percusión de forma más transparente que un compresor muy rápido. O sea, ¿puede ser una herramienta más? Puede serlo, sí. Por supuesto, el clipping no deseado, el que ocurre por accidente porque te pasaste con la ganancia en algún lado, ese sí es perjudicial. Y dan una advertencia interesante. Dicen que es más fácil generar artefactos feos, distorsión indeseada, al clipear sonidos que tienen un tono definido, como un bombo con nota, un pom, que sonidos sin un tono claro, como un hi-hat, un shh. Buen dato. Y desmienten un mito.
Dicen que hoy en día ya no es necesario forzar el clipping en los convertidores de audio para ganar volumen, como se hacía quizás hace años. Las herramientas digitales actuales ofrecen formas mucho más limpias y controladas de lograr sonoridad sin tener que recurrir a eso. Entendido. Hemos cubierto las herramientas técnicas principales para niveles y dinámica: gain staging, balance, paneo, compresión, limitación, clipping. Pero una y otra vez el material como que vuelve a ideas más fundamentales, ¿no? Más allá de los botones y los plugins. Hablemos de esos fundamentos y del flujo de trabajo que proponen. Sí, totalmente. Hay un mensaje transversal muy, muy fuerte en todos estos apuntes. La herramienta más importante que tienes es tu oído. El oído. Sí. Las decisiones críticas, las que de verdad definen la calidad de la mezcla, se toman escuchando atentamente, no mirando obsesivamente los medidores o los gráficos de un analizador de espectro. Insisten mucho en la necesidad de entrenar el oído, de desarrollar una memoria auditiva que te permita identificar problemas y saber qué tipo de solución aplicar. Y relacionado con escuchar, critican bastante la práctica de trabajar con pistas en solo, aisladas del resto. ¿Por qué tanto énfasis en mezclar siempre en contexto? Es que es fundamental. La música es interacción pura. Un sonido nunca existe en el vacío, ¿sabes? Su percepción cambia totalmente dependiendo de lo que suena a su alrededor. Claro. Procesar una guitarra en solo hasta que suene perfecta no sirve de nada si luego cuando la pones con el resto de la mezcla, choca con la voz o desaparece detrás de los teclados. Todas las decisiones, EQ, compresión, reverb, todo, deben tomarse escuchando cómo funciona esa pista dentro del conjunto, en el contexto de la canción completa. Tiene toda la lógica. Y para facilitar ese enfoque más global, proponen un método llamado Top-Down Mixing. ¿En qué consiste eso? Suena como de arriba a abajo. Exacto. Esa es la idea. Empezar aplicando procesos generalmente sutiles en el bus de mezcla principal, o en subgrupos. Por ejemplo, un poco de EQ general para dar cohesión o una pizca de compresión glue para pegar todo. Ajá, empezar por el todo. Sí, y solo después, si realmente hace falta, bajar a ajustar pistas individuales. Argumentan que esto te ayuda a mantener la perspectiva global, a tomar decisiones más coherentes con el sonido general que buscas y, muy importante, a evitar el sobreprocesamiento de pistas individuales. A veces un pequeño ajuste general era suficiente y te ahorras tocar 20 pistas. Te facilita la vida y evitas pasarte de rosca, digamos. Exactamente. Otro punto que repiten casi como un mantra es la calidad de la fuente. La grabación original. Fundamental. Es que no hay vuelta que darle. Una mala grabación, un sonido de mala calidad desde el origen, te impone unas limitaciones enormes. Intentar arreglar en la mezcla problemas de una mala toma con eco extrema o reducción de ruido súper agresiva. Termina sonando peor, ¿no? A menudo sí. Degrada más el sonido y te consume un tiempo y una energía brutales. La calidad empieza en la fuente. Si la toma es buena, la mezcla fluye mucho mejor. Y como consecuencia de eso, sugieren trabajar con sonidos crudos o sin procesar siempre que sea posible, desde la etapa de producción. Sí, porque son más maleables, más flexibles. Un sonido que ya te llega con una reverb enorme impresa o muy comprimido de origen es mucho más difícil de integrar limpiamente en una mezcla nueva. Prefieren tener el control total en la etapa de mezcla para decidir ellos qué necesita cada sonido. Y conectando todos estos puntos, llegan a una conclusión interesante sobre dónde conviene invertir el dinero. Argumentan que antes de gastar fortunas en los últimos plugins que salieron, ¿Que siempre hay uno nuevo? siempre, la inversión más rentable para mejorar de verdad tus mezclas es asegurar una buena acústica en tu sala de trabajo y contar con monitores o auriculares que sean fiables, de buena calidad. La acústica y el monitoreo. Sí, porque sin un entorno de escucha preciso, todas las decisiones que tomes de EQ, de balance, de compresión, estarán basadas en información falseada por tu sala o tus altavoces. Estarás corrigiendo problemas que no existen o dejando pasar otros que sí están ahí. Es como intentar pintar un cuadro con gafas de sol puestas. Exactamente, una analogía perfecta. E incluso sugieren que si tu sala no tiene ningún tratamiento acústico, unos buenos auriculares profesionales pueden ser una referencia más fiable que unos monitores sonando en una mala sala.
Interesante. También hacen hincapié en diferenciar bien los roles, producción, mezcla y masterización. ¿Por qué es tan importante esa separación para ellos? Principalmente para evitar confusiones y, sobre todo, expectativas irreales. Recalcan mucho que la masterización no es una etapa para arreglar problemas fundamentales de la mezcla. No es magia. No es magia, ni su función principal es simplemente subir el volumen a lo loco. El mastering es el último control de calidad. Su trabajo es pulir detalles finales, asegurar la coherencia sonora entre distintas canciones, si es un álbum, por ejemplo, optimizar la mezcla para los diferentes formatos de distribución, streaming, CD, vinilo. Y algo más, ¿no? Y algo crucial, aportar un par de oídos frescos. Un ingeniero de mastering trae una perspectiva objetiva, experimentada, y es capaz de detectar desbalances sutiles o problemas técnicos que el ingeniero de mezcla, quizás ya fatigado después de horas o días trabajando en la misma canción, pudo pasar por alto. Es un seguro de calidad. Esa mirada externa es valiosa. Y hablando de fatiga, el último consejo práctico pero fundamental que mencionan es simple pero vital. Tomar descansos regulares. Tan simple como eso. Sí, pero es clave. La fatiga auditiva es real y nos pasa a todos, y degrada muchísimo nuestra capacidad de juicio. Si te das cuenta de que estás subiendo constantemente el volumen para poder escuchar los detalles, Mala señal. es una señal inequívoca de que tus oídos están cansados. Es el momento de parar. Levántate, date una vuelta, descansa un rato y vuelve más tarde con una percepción renovada. Vas a tomar decisiones mucho más precisas. Totalmente de acuerdo. Bueno, haciendo un balance final de todo lo que hemos explorado en este material, queda bastante claro que dominar los niveles y la dinámica va mucho más allá de saber qué hace cada botón de un compresor o mover un fader. Sí, es más profundo. Implica, por un lado, entender la técnica. Claro, gain staging, balance, panorama, compresión, limitación, clipping. Pero sobre todo parece que insisten en cultivar el oído como la guía principal, trabajar con método, con un flujo de trabajo lógico y nunca, nunca perder de vista el contexto musical global, la canción entera. Totalmente. Esa insistencia en el oído, en mezclar escuchando el todo y no las partes aisladas, y en valorar los fundamentos, la calidad del sonido original, la fiabilidad de tu entorno de escucha, por encima de la acumulación de tecnología. Ese es como el hilo conductor de todos estos apuntes técnicos. Y para dejar una idea ahí picando, basándonos en esa fuerte recomendación de escuchar el todo y no solo las partes. Si realmente nos tomamos en serio esa idea de escuchar el todo desde el principio, ¿cómo podría eso transformar la manera en que abordamos la creación o la selección de sonidos ya en la etapa más temprana, en la producción, pensando ya en cómo van a encajar y funcionar dentro de la mezcla final completa? Es una excelente pregunta para reflexionar. Cambiaría mucho el enfoque, seguramente. Da para pensar. Bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el manejo de niveles y dinámica. Conceptos esenciales, sin duda, para cualquiera que aspire a un sonido pulido, profesional y, sobre todo, musical.